Bienvenidos una vez más a este programa llamado Sinfonía Oculta de la Existencia, un espacio en donde intentamos compartirles todos aquellos conocimientos, disciplinas y temas relacionados con el acercamiento a la conciencia. Bueno, pasamos ahora a nuestro primer bloque de este programa del día de hoy. Queríamos reflexionar un poco sobre un tema que hoy en día, para aquellos que tengan algunos conocimientos rudimentarios de psicología, conocemos como la sombra. Y bueno, muchos podremos convenir que la vida es un espejo que muchas veces refleja nuestra sombra. Las circunstancias que ocurren en nuestra vida tienen un sentido, tienen un para qué. Y ese es un mensaje que tenemos que ir descubriendo. Alguien que realmente supo aportar las claves para entender todo esto es el famoso psicólogo Carl Gustav Jung, con su concepto de la sombra. Nosotros como seres humanos proyectamos constantemente nuestra sombra en los demás y no somos capaces de darnos cuenta muchas veces. Los conflictos que aparentemente tenemos con otros en realidad son un reflejo de nosotros mismos, pero no lo logramos ver. Esta observación no comienza incluso con Carl Gustav Jung, es mucho más antigua. Por ejemplo, podríamos estar familiarizados con la expresión "no veamos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el nuestro". Bueno, esta es otra manera de decir que estoy frente a mí mismo y no soy consciente de ello. Veamos algunas reflexiones de Carl Gustav Jung en relación a la sombra. Él señalaba: prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. O también, lo que no hago consciente lo manifiesto en mi vida como destino. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, un proceso que es trabajoso y por lo tanto impopular. Bueno, si queremos despertar, si queremos tener conciencia de quiénes somos, tenemos que comenzar por indagar en la oscuridad de nuestro propio inconsciente, en esto que hemos ido llamando la sombra. Debemos tomar conciencia de que manifestamos la sombra las 24 horas del día, en pequeños detalles. Por ejemplo, aquel señor o señora que durante el día se esfuerza por mantener una máscara social perfecta frente al mundo. Luego todo el mundo dirá que es una persona estupenda, pero cuando llega a su casa, ésta se transforma y sale en su lugar un ogro o una bruja, tratando quizás a su familia a escobazos. O el caso de aquella persona, por ejemplo, que tiene que soportar un servilismo y un abuso por parte de su jefe. Y cuando llega a su casa, abre la puerta y también se transforma. Este es el sentido profundo del famoso relato del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, si lo recuerdan. El mejor estado de conciencia o estado conciencial que existe para resolver el tema de la personalidad y la sombra es bastante sencillo. Consiste simplemente en ser coherente con uno mismo, coherente con lo que somos. Por ejemplo, si algo nos gusta, digamos que sí. Si no nos gusta, digamos que no. Si queremos sanarnos, entonces, debemos partir por aprender a ser coherentes. Esto es muy importante. De lo contrario, siempre estaremos proyectando aquello que reprimimos en los demás y se irá acumulando progresivamente hasta transformarse en nuestro propio Mr. Hyde, es decir, nuestra sombra. Para liberarnos de esta sombra, no tenemos que hacer grandes meditaciones ni hacer grandes cosas. Revisemos, por ejemplo, qué nos saca de nuestras casillas, qué cosa nos altera y nos causa una indignación, pero que a los demás les da un poco lo mismo. Cualquier cosa que nos haga salir de madre, debemos verla e indagar por qué. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros mismos? Este espejo lo estamos proyectando constantemente y sobre todo lo proyectamos en los pequeños detalles. ¿Qué me pasa en mí que tanto me molesta allá afuera? En la medida en que nos moleste que nuestro marido o nuestra señora sea desordenada, por ejemplo, en esa misma medida, él o ella va a seguir siendo desordenado.
entre más queramos cambiar el espejo, más el espejo no va a cambiar, más el espejo se va a resistir a cambiar. Siguiendo con esta misma idea, las interpretaciones que hacemos de las necesidades de nuestros hermanos son en realidad las interpretaciones que hacemos de nuestras propias necesidades. Tu hermano es el espejo sobre el cual ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo, todo el tiempo que sigas percibiéndolo. A eso se le conoce comúnmente como proyección, porque proyectamos en un otro lo que existe en uno mismo. No atribuyas a tu hermano tu propia negación de la alegría, porque todo lo que ves afuera es el juicio de todo lo que ves dentro de ti mismo. Los consejos que damos a los demás también son consejos que nosotros mismos necesitamos. Hablar de cambiar a un otro es fácil, pero cambiar uno es difícil. Y resulta que ese otro piensa lo mismo que nosotros. Y así siempre estamos. La mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente que está juzgando, creyendo que al castigar a la otra mente puede liberarse de su propio castigo. Recién cuando nos hayamos visto a nosotros mismos reflejados en nuestros hermanos, podremos comenzar a liberarnos y así lograr un cambio de conciencia. Veremos cuán valiosos somos a través de los ojos de nuestros hermanos, ya que cada uno de ellos, cada uno de nosotros seremos liberados cuando nuestros hermanos vean en uno a un salvador, donde antes pensó que había un agresor, y viceversa. Vemos entonces que nadie nos está haciendo nada a nosotros. Somos nosotros quienes estamos haciendo esto a nosotros mismos. Sin darnos cuenta, hemos desarrollado una especie de adicción a lo que se llama la culpabilidad. Esto nos hace proyectar en los demás la responsabilidad en forma de culpa de todo lo que nos ocurre a nosotros. Y como no tenemos siempre a alguien en quien proyectar nuestras propias desgracias, al final culpamos a Dios. Una de las maneras para aprender a conocer nuestros espejos es a través de nuestras relaciones. El mejor maestro para vernos a nosotros mismos ya está a nuestro lado, curiosamente, muy cerquita. Le llamamos marido, pareja, esposa, padre, hermanos y así. Por otra parte, uno de los grandes errores de nuestra cultura, a través de las religiones muchas veces y de la ignorancia de las iglesias, es impulsar la idea de identificarnos solamente con lo bueno, con el bien, porque al perder el contacto con la sombra, incrementó significativamente el poder de ella. Y luego, al considerar que las fantasías también eran pecado, cometió otro error, haciendo que la gente reprimiera su vida imaginaria y contribuyó de esta manera al incremento aún mayor de nuestra sombra. Veamos ahora de qué otras maneras podría manifestarse la sombra y cómo podemos distinguirla. Una persona, por ejemplo, que siempre necesita del apoyo de los demás y que está constantemente enumerando un montón de razones para necesitar de este apoyo, y en el caso de no recibirlo, determina que los demás son malas personas. Esto nos muestra que ese alguien está reprimiendo su propio valor y al mismo tiempo su sinceridad. Vemos así que justamente esas son sus cualidades a desarrollar, pues esa es su sombra. Los espejos no son en definitiva una persona, como podremos ver. El espejo puede ser también una situación, un comentario, algo que vemos en una película, incluso un letrero nos puede activar una reacción, pasando de estar contento a una tristeza profunda. O cuando nos dicen, oye, es que cuando tú entras nos ponemos todos nerviosos. Bueno, atención ahí, que nos están dando un espejo. ¿Qué ocurre que causamos eso? Pero obviamente quienes nos lo tienen que hacer ver son aquellos que se ponen nerviosos. Y sobre todo, cómo nos lo dicen, porque ellos también, ojo, están viendo un espejo. Resumiendo, cada vez que respondemos a favor o en contra de algo y nos mantenemos inflexibles, tenemos razones de sobra para ver que estamos en el terreno de la sombra. Deberíamos entonces, 1.
Analizar nuestras proyecciones. 2. Preguntar la opinión de los demás. 3. Investigar nuestro sentido del humor, porque aquellas personas sin sentido del humor suelen ser quienes más rechazan y más reprimen su sombra. Luego, analizar también nuestros sueños y nuestras fantasías. Y desde luego, nuestros lapsus o nuestros episodios, nuestros días de furia, como en la película. Chuta, no sé qué le pasó, yo jamás lo había visto así. ¿Se fijan? Ese tipo de cosas. También revisemos lo que queremos ser y lo que no nos atrevemos a hacer. Yendo ahora a los casos más particulares. Por ejemplo, para la mujer y su sombra. El arquetipo de la mujer tiene sobre sus espaldas memorias de dolor, de sufrimientos, de abusos, de violaciones. Su útero muchas veces contiene memorias ancestrales de dolores silenciosos. Y cuando las mujeres no se aman a sí mismas, atraen precisamente esto, hombres que no se aman a sí mismos. Todo esto se va traduciendo en codependencias, adicciones, desconfianza y violencia. Lo que conocemos hoy como violencia de género es en el fondo el resultado de memorias ancestrales no sanadas. El útero de la mujer incluso puede contener violaciones dentro de un matrimonio sin ir más lejos. Luego los celos, las adicciones emocionales, la violencia de cualquier tipo puede ser un reflejo de todo esto. Ahora, en cuanto al hombre y su sombra, el hombre lleva muchas memorias de dolor profundo igualmente. ¿Cuántas generaciones fueron educadas para no expresar sus sentimientos? Esto aflora también en forma de violencia. Hemos sido duros guerreros y soldados porque llorar es de niñas. El arquetipo del hombre también arrastra entonces profundas heridas en el corazón. El despertar de su parte femenina es una necesidad de primer orden. La violencia es donde vemos de manera más clara la salida de la sombra. El hombre tiene que desarrollar el lado femenino de su alma para así liberar la frustración e ir diluyendo esta sombra, ir logrando entonces armonía. El hombre necesita desarrollar sus aspectos femeninos, como expresar sus emociones, y la mujer, por otra parte, necesita desarrollar sus aspectos masculinos, como saber tomar decisiones y recuperar su lugar, ya que durante mucho tiempo ha estado sometida a unos arquetipos abusivos. Veamos ahora lo que hemos llamado el lado oscuro del éxito. Aquellos verdaderos triunfadores, a quienes miramos como personas exitosas en la vida, son aquellos que aprenden a atraer toda la riqueza potencial que yace en su sombra y a utilizarla en sus proyectos. Son aquellos que aprenden de sus errores, de sus fracasos y de sus sufrimientos. Entonces, para conectar con estas cualidades, les recomendamos evitar lo siguiente. Primero, dejemos de atribuirnos dones especiales, sentirnos infalibles o invencibles, etc. Segundo, evitemos lo que se llama matar al mensajero, es decir, no considerar el consejo de ninguna persona. Debemos evitar también nuestra necesidad de protagonismo, es decir, manifestarse mediante el poder o preocuparnos demasiado por la etiqueta o que los demás se fijen en lo importante o especiales que somos, de qué clase social, a qué colegio fuimos, en fin. En esta misma línea, tenemos igualmente que dejar de vivir según principios morales superiores, es decir, quienes no piensan como yo son inferiores y son malos. Las personas realmente exitosas son aquellas que conocen y saben trabajar con su lado oscuro. La cosa más poderosa que existe en el ser humano y que nos hará triunfar en cualquier ámbito es la armonización de la propia sombra. Todo lo que no sea así es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, para llegar a tener verdadero éxito en la vida, debemos buscar esta sombra que hay en nosotros y sacarla hacia adelante. Los hombres y las mujeres de real éxito son aquellos que han sabido lidiar con su instinto asesino,
con su instinto de conquista. Lo han canalizado para darle un aspecto positivo. Eso es realmente la verdadera alquimia de transformar el plomo, lo más denso, en lo más noble, el oro. Y para eso debemos tener voluntad, determinación y constancia para buscar esta sombra, negociar con ella y tornarla a nuestro favor, transmutarla. Cuando uno ha vivido en sus miedos más profundos y los ha superado, se es un hombre o una mujer que se ha armonizado con su sombra. Se vuelve una persona de verdadero éxito porque es una persona completa, no una persona buena, sino completa, como nos señalaba anteriormente Carl Gustav Jung. No tiene miedo de decir que no, porque ya no hay miedo al abandono, porque ya no hay miedo a la soledad. No hay miedo al rechazo social ni a ninguna de esas cosas. Está en plena coherencia consigo misma. Así entonces se vuelve un ser libre, un ser que lidia con su sombra, que se permite ponerle límites al resto, sin miramientos, y punto. ¿Cómo debemos mantenernos en el éxito? Bueno, como decíamos, matar al mensajero es vivir en un entorno en donde no aceptamos consejos. Hay gente que no soporta una opinión en contra o que le digan algo contrario. Esto resulta en una rápida pérdida del éxito. Las personas que nos rodean, independientemente de su rol, pueden hablar literalmente. Por lo tanto, las personas que veamos mantener su éxito lo han logrado mediante el equilibrio con su lado oscuro, con su sombra. No se pueden conquistar las cosas si no hay una voluntad de conquista y un saber canalizar. Hay que combinar muy bien la noche y el día. Por ejemplo, saber ganar dinero y hacer ganar dinero. No caer en la avaricia. Eso es saber gestionar, balancear, no dejarnos atrapar por la codicia, por ejemplo. Ganar dinero y ser generoso. Y eso es un balance. Entonces, cuando armonizamos estas dos potencialidades, logramos el real éxito.